Estimados hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Hay un ambiente muy hermoso, muy lindo, espiritual, donde el Señor está revelando, mostrando su gloria en medio de nosotros. Y ese ambiente es un ambiente propicio para que la palabra del Señor también se suelte en esta tarde. Esa palabra gloriosa, esa palabra poderosa, esa palabra que viene a llenar nuestra vida. Amén. Así lo creo y así lo declaro también en el nombre de Jesús. Que no haya ninguna interrupción nuestra, que no haya algún elemento nuestro que no sea el que Dios disponga, para que en esa dispensación eterna de Él exista eso en nosotros hoy día, esa palabra que viene a nosotros hoy día a entregarnos. Pero tenemos que llevarla, tomarla, hacerla nuestra. Amén. Estoy muy contento, muy alegre de poder estar acá. Curiosamente, a veces estaba muy preocupado, pero hoy día estoy feliz, estoy contento, estoy muy agradecido del Señor por darme esta tremenda oportunidad. Lo tomo con mucha humildad y sé que la palabra, la autoridad viene del Señor, viene de su Espíritu, viene de lo que Él ha puesto. Esa palabra llena de vida, esa palabra, ese poder, esa palabra creacional, el vará del Señor. Amén. Vamos a adentrarnos entonces. Quiero también confesarles algo, de que me fue muy complicado poder quizás preparar un resumen, porque era muy profunda y además eran muchas prédicas. Entonces estaba ahí orando al Señor para que Él mostrara y revelara, porque los pastores me llamaron y me dijeron, bueno, el Señor te mostrará algo, me dijo, ¿no? Entonces, amén. No había mucho más que discutir tampoco ahí, y había que tomar esa responsabilidad, y con mucha alegría y con mucha gratitud lo hago para la gloria del Señor. Yo sé que ustedes igual echan de menos a sus pastores, lloran ahí, se lamentan ahí, pero bueno, ya vienen. Señor, en este momento estamos ante ti. Yo me dispongo en tus manos. Es tu palabra, Señor. Es tu gloria. Eres tú, Señor, el centro de todo. Tú lo llenas en todo, para todo. Y nosotros nos sujetamos a ti. Sujeto mi vida, toda completa en tus manos. Y hoy, Señor, tú revelas. Queremos escuchar de ti. Queremos oír de ti. Queremos que nuestros oídos se sintonicen a tu voz. Señor, háblanos, ministranos. Llénanos de ti, Señor, en esta tarde. Llénanos de esa presencia tuya, de esa palabra tuya que viene a completarnos, Señor, que viene también a colocarnos en ese proceso de formación que tú quieres establecer en nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que tú das y por lo que también tú quitas. En el nombre de Jesús. Amén. Pedro no era el mismo. El apóstol Pedro no era el mismo cuando escribió Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. No era el mismo Pedro de antes, ¿no? Era un Pedro diferente. Era un Pedro que tenía la marca del Tau. Era un Pedro que se había dejado tratar. Era un Pedro que había vivido los procesos. Amén. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Tenía la palabra y había adoptado a ese Cristo. Ese Cristo se había establecido en su vida. Y por lo tanto, cuando él habla de lo que conoce y habla de lo que ha vivido. Ahí está el problema, que a veces también nosotros, cuando tenemos que hablar también de lo que hemos vivido. Aunque la palabra es del Señor, la palabra es inspirada por Él, pero Pedro era el instrumento, era la vasija. Y este Pedro, lleno de autoridad, doy ese contexto porque es importante saber quién habla en ese minuto y cómo lo está viviendo. Un hombre entregado, un hombre lleno, un hombre con ese nequivá, ¿no es cierto?, con esa marca en él y con esa presencia, pero manifestada en gloria, ¿ya? En la vida del apóstol Pedro. Y él escribe lleno del Espíritu Santo, con una vida entregada al Señor. Y dice Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3, dice: el poder de Yahweh, el poder de Jehová, que nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. Él nos ha entregado todo lo que se requiere para la vida en el reino. Amén. O sea, tenemos toda la dispensación necesaria para poder vivir una vida de reino. Amén. Eso significa que no hay ningún recurso que falte. Él lo completa todo en todo. Y eso nos despega de la tierra. Porque no podemos y no necesitamos mirar algún elemento en la tierra, alguna capacidad nuestra,
algún don especial del Señor, no, sino que es Él en todo. No hay alguna situación nuestra, alguna capacidad, quizás por el conocimiento, por el tiempo, sino que nos despega de este mundo para ponernos en ese todo que es Él. O sea, Él nos completa al 100%. No hay nada que falte. El problema es que nosotros tenemos que llegar a esa estación en donde podamos decir, todo lo tengo en Él. Por eso acá dice que lo tenemos a través de Él. Todo lo que necesitamos. No hay nada que falte. Y si nos falta algo, está en Él. Aleluya. ¿Para qué? ¿Para cualquier vida? ¿Para cualquier vida? No. Para la vida en el reino. ¿Por qué para la vida en el reino? ¿Por qué? Porque ese es el propósito del Señor. ¿Y por qué Él quiere llevarnos a la vida del reino? Porque Él lo quiere, ¿no? No hay nada que haya gatillado en Él eso. No hay una necesidad especial. No es porque ocurrió alguna circunstancia. No es que pasó algún evento anterior. No. Es porque Él quiso hacerlo. Punto final. ¿Bien? O sea, no hay una causa. La causa está en Él. ¿Para qué? Para esa vida de reino y para esa santificación. Otras versiones dicen para que vayamos, ¿no es cierto?, mediante el conocimiento a la vida y a la piedad. O sea que como reflejo también llevemos una vida de piedad, en santidad. Por eso puse estas dos versiones, porque hay un elemento que nos habla de que vamos a tener ese conocimiento especial de Él en relación a la vida, todo lo que necesitamos, en donde se refleja también la piedad, la santificación, el apartarse para Él. ¿Por qué? Porque estamos en otro reino. Estamos apartados. Estamos diferenciados del mundo. Eso es lo que Él quiere y es lo que Él ha dispuesto para nosotros. ¿Mediante qué? Mediante ese conocimiento de aquel que nos llamó. Mediante esa sabiduría, mediante ese entendimiento, mediante ese discernimiento de las cosas que Él pone en nuestros corazones. ¿Para qué? Para aquellos que llamó. No los que vengan así nomás, los que Él convoca, los que Él reúne, los que Él atrae, aleluya, los que Él quiere, los que Él necesita, los que escuchan su llamado, los que Él reúne en su nombre. Así como lo escuchábamos la semana anterior, los animales los fueron a buscar, los trajeron, los capturaron. No, ellos vinieron al arca porque el Señor los reúne, porque el Señor los llama. Estamos aquí en esta tarde porque Él nos llamó. Amén. Él nos llamó. Él quiere que estemos acá. Él nos reúne en Cristo Jesús. Aleluya. Él nos llamó ¿para qué? Para su gloria. Señor, ¿para qué me llamaste? Para mi gloria. Y quiero que participes de esa gloria. Señor, aquí estoy. ¿Qué hago? Glorifícame. Quiero que seas parte de la gloria. Quiero llevarte a procesos de gloria. Quiero que estés en gloria. Pero escúchame una cosa, la gloria es mía. Yo te hago participante de esa gloria, pero la gloria es mía. ¿Y qué quieres que haga? Participa de esa gloria. ¿Y por qué lo haces? Porque me quiero glorificar. Es tremendo realmente uno cuando comienza a analizar cada verso y comienza a encontrar en ella la riqueza espiritual que el Señor va poniendo. Uno se da cuenta, Señor, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos porque te tenemos que glorificar a ti. Y tú nos quieres hacer parte de esa gloria. Parte de esa gloria tuya. La compartes con nosotros. ¿Por qué? Porque quisiste. Nada más que porque quisiste. A través de esa posibilidad de poder acceder al poder del Señor, por medio del cual nos ha dado promesas valiosas, superlativas, dice esta traducción, superlativa, o sea, ya en un grado superior, para que por ellas, a través de ellas, en ellas, podamos venir aquí. Y aquí viene lo glorioso y lo que se nos ha venido diciendo, a compartir esa naturaleza de Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Ya es como cuando los pastores dicen, aquí ustedes decían amén. ¿Ya? Yo esperaba también eso, porque es algo glorioso. O sea, entender que al final estas promesas, ¿para quiénes son? ¿Son para todos?
son para todos. ¿Son todos hijos de Dios? No son todos hijos de Dios. Son aquellos que el Señor ha reunido en Cristo y con los cuales Él quiere compartir su gloria. ¿Para qué? Para que también sean de su naturaleza. ¿De quién es la naturaleza? Es de Él. Es una naturaleza celestial, una naturaleza de Él, divina. Y eso es lo que se nos ha venido diciendo. Él quiere compartir con nosotros esa naturaleza. Y esa naturaleza, estando en ese reino, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Ya no soportamos las cosas del mundo. No solamente hay una incomodidad con los elementos que coloca la tierra, o la oscuridad o las tinieblas, sino que hay un deseo de escapar, de huir, porque no lo soportamos. ¿No? Cuando el Señor comienza a adentrarse en la vida de una persona, la persona en ese proceso poco a poco comienza a despreciar aquellas cosas que le han tenido sujeto, y aquellas cosas que al principio no te producían nada, hoy las rechazas. Y no solamente las rechazas, escapas y huyes de ellas. Si no lo estás haciendo, es porque algo está pasando. Algo está ocurriendo en una vida de una persona cuando le da lo mismo las cosas de la tierra. Es porque no ha querido quizás entregarse en todas las áreas que Dios ha dispuesto en ese proceso glorioso, para conformarnos de acuerdo a la estatura de Cristo manifestado en nuestra vida. En ese momento no es posible soportar las cosas del mundo. Aleluya. Esa era la introducción para que podamos en el fondo entender un poco lo que tiene que ver con la naturaleza celestial. Ya con este verso y he querido un poco todo lo que me toca exponer, lo que me toca entregar hoy día, hermanos, es algo que todos hemos escuchado. Entonces aquí no tiene valor, digamos, si nosotros no tomamos esta palabra y la volvemos a colocar en nosotros y volvemos a entender. A veces cuando nos dicen una, dos, tres, a lo mejor a la cuarta como que logramos algo entender. No, yo creo que eso es el propósito de esta tarde, poder afirmar aquellas cosas que se nos han dicho, que se nos han compartido, y poder llevarlas a nosotros y comenzar a hacernos también, confrontar nuestra vida ante el Señor como con un espejo. Amén. Por eso que para mayor entendimiento, creo yo, es importante entender estos procesos celestiales, porque esta naturaleza que es exclusiva de Él, solo de Él, que la comparte, pero es de Él, requiere también entender algunos principios creacionales, algunos principios divinos que operan y cómo operan, para así nosotros no ser ignorantes de lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque cuando hay ignorancia y desconocimiento de la palabra, entonces los procesos pueden pasar por alto. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de la visitación, que tiene plena conexión con esto? Cuando el Señor nos visita, nosotros tenemos que también estar atentos a esa visitación, porque si no somos ignorantes y pueden pasar ciertas cosas y no nos damos cuenta que está la bendición en ese proceso que vivimos. Por eso es importante entender cómo opera el Señor. Y en ese diseño celestial, que es en lo creacional, operan tres conceptos bíblicos, tres cosas, tres principios: el vará, el yatzar y el asá. Ustedes ya lo han escuchado, ¿no? El crear, ¿no es cierto?, por un lado, el formar, y el ser, el hacer. Son tres principios bíblicos, principios divinos, que son creacionales, que son del Señor, que operan en ese diseño y que nosotros tenemos que entender. ¿Para qué? Para no ser ignorantes de la revelación de la palabra que se está soltando en el momento. Amén. Gloria a Dios. Y por eso también he querido complementar muchas cosas, quizás que se han dado, que se han entregado, pero con fundamentos de la palabra. Porque alguien podría decir, chuta, nos dijeron esto, pero ¿y dónde está la palabra? ¿No? Hay algunos que andamos ahí, digo general, oye, ¿esto y de dónde sale? ¿Y por qué salió esto? ¿Y dónde está la palabra? ¿Y cómo lo afirma? Y de alguna manera el pastor nos decía también, los pastores nos hablaban, que es importante que nosotros corroboremos la palabra también, ¿no es cierto? O sea, qué bueno que la podamos corroborar. Pero cada cosa que se entrega acá, cada mensaje que se suelta, tiene por supuesto
una evidencia bíblica que la respalda. Esos tres principios están operando de manera conjunta, se comparten, operan de manera equipada, por decirlo, ¿no? Están conectados entre sí y generan un proceso en muchas etapas, digamos, en muchos ámbitos. El primer ámbito tiene que ver con lo creacional, con el momento de que Dios crea los cielos y la tierra. Y aquí vemos los tres elementos actuando en distintas instancias. Aunque el Señor es atemporal, nosotros podemos entender ciertos procesos, ¿ya? Y de esa manera vamos comprendiendo cómo Él opera también en nuestra vida. Isaías 45:18 dice: porque así ha dicho Jehová, así lo ha establecido Él, así lo menciona Él con autoridad. ¿Qué ha dicho Jehová? El que ha creado, ese es el vará, el que ha creado. Ahí vamos a profundizar un poquito, recordar lo que es el vará. El que ha creado, aquí está actuando ese principio del Señor creacional, el que ha creado. Si uno busca la raíz de creado, para los cielos, ¿no? Él es Dios. Eso es muy importante, Él es Dios que está ahí. Pero o sea, no se puede sacar. Tiene que ir. O sea, el que está hablando respecto de lo que se ha creado los cielos, Él es Dios. ¿Se da cuenta el énfasis que da la palabra? O sea, hay algo que se hizo y dice, Él es Dios. Va como enfatizando como sujeto algo que pasó atrás, que es el verbo. Pero la importancia de que y ahí lo vamos a revisar, es el sujeto que es único, que es Dios. No puede ir otro sujeto. Bien, entonces por eso dice, Él es Dios, el que formó, el complemento, el proceso, el yatzá, el que forma, ¿no es cierto? El que moldea, el que toma, el que nos coloca ahí, coloca su mano y comienza a tratar nuestra vida, el que formó el diseño divino de la tierra y también el asá, la hizo. Aquí están los tres elementos mostrados en un solo verso. Él la estableció, no la creó para que estuviera vacía, o sea, no fue algo para que quede ahí, sino que, ¿cuál era su propósito? Sino que la formó, ¿no es cierto? La moldeó, la llevó a ese molde, a lo que Él quería. ¿Para qué? Para que fuera habitada. Yo soy Jehová, nuevamente. Yo soy Jehová. De repente uno puede leer una palabra y, yo soy Jehová, como que, ya, perfecto. Pero qué importancia tiene colocar en ciertas partes de lo que está hablando, de lo que se está soltando, establecer quién es el que habla, quién es el autor de eso, por qué está ahí, porque le da la fuerza necesaria a esa palabra que se suelta. Amén. Yo soy Jehová. Isaías 43:7 también muestra este modelo completo a través en la vida de nosotros, ¿no? En la vida de los que se dejan formar, en esa creación de Él. Dice Isaías 43:7 dice, a todo el que es llamado. ¿A quién? Al que es llamado. Eso también lo venimos afirmando. Es a todo el mundo, es al que es llamado, aquel que Cristo reúne en su querub, ¿no? En su unidad, al que Él llama, al que Él atrae, a esos. Por mi nombre. ¿Quién es ese nombre? Cristo. Y a quien he creado, vará. ¿A quien he creado? Ahí está otra vez el concepto de vará, que un poco estoy mostrando cómo operan estos tres elementos en un conjunto, en un todo, en una única. Para mi gloria. Ahí está lo que hablábamos recién. Bueno, ¿por qué me creaste, Señor? Porque quiero para mi gloria. ¿Alguien de nosotros podría entrar a discutirle, Señor, pero cómo nos creaste para tu gloria, Señor? ¿Cómo es eso? ¿Alguien podría pararse y decirlo? Claro, seguramente alguna persona que ignora las cosas, que no conoce la autoridad del Señor. Porque al final Él quiere tenernos hoy día y si quiere nos saca todo. ¿Y quién le va a decir algo? Por eso lo hago para mi gloria. Esta creación la he hecho ¿para quién? Para mi gloria, este vará. A quien he formado, a quien he tratado, con el cual he participado, al que lo he llevado a esa instancia, al que he llevado, al que he tratado, y a quien he hecho. Asá. Bien, en este verso, entiendo que este verso también ha sido por ahí nombrado
logrado, pero aparece aquí los tres elementos y los tres conceptos, digamos, principios bíblicos que se establecen en este proceso creacional del Señor. Amén. Estamos bien, súper bien, ¿no es cierto? Porque es algo que ya hemos escuchado y estamos hoy día como retocando, removiendo y asentando en nosotros. Lo primero, el bará, el crear. Y me encanta esto. Creo que al final del proceso, cuando estuve durante esta semana también preparando este mensaje, al final era imposible no emocionarse al entender la profundidad en alguna medida, porque vemos algo, no vemos en parte, ¿no? Entendemos en parte, no entendemos en toda la profundidad, pero en parte. Y cuando entendí este concepto, cuando lo volví a repasar y decía, Señor, ¿cómo? Qué impresionante, pero qué impresionante eres tú, qué grande y perfecto eres tú, qué glorioso es tu nombre, cuán grande eres tú con nosotros, cómo nos muestras tu gloria, cómo tú nos muestras tu palabra, cómo tú te revelas a nosotros. Qué grande eres, Padre. Para lo que había dicho al principio, el sujeto tiene mucha importancia. No sé si se acuerdan, yo en mi época, un par de años atrás nomás, cuando estudiaba en escuela primaria, ya, me gustaba también, no me gustaba, pero no me iba mal, ¿ya? El tema nosotros le llamábamos castellano. Me cayó harto la castellano. Después le llamaron lenguaje y ahí, ¿no es cierto?, la conjugación de los verbos, el sujeto, en todas sus expresiones, qué sé yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, después una serie de cosas. Sin embargo, acá la importancia un poco estaba en el sujeto. En este caso la importancia, ¿no es cierto?, primero va declarándose el verbo, el accionar. Y este para es un verbo de crear, pero que tiene un único sujeto. O sea, nadie más lo puede usar. Y no lo puede usar no porque no esté disponible, porque no tiene la capacidad de usarse si no es por Dios. ¿Se entiende? ¿Ok? O sea, este bará es solamente de Dios, de nadie más. ¿Okay? Solo Él puede crear. No existe nadie más que Él que pueda crear. Eso significa bará. ¿Ok? O sea, hay algo quizás que podríamos hacer nosotros los seres humanos, podríamos transformar cosas. Por ahí, ¿no es cierto?, la energía también se transforma, la materia también se transforma. Hemos estudiado ahí, los que hemos tenido oportunidad a lo mejor de ver esas cosas, hemos visto que hay transformaciones de un elemento a otro, de otro sistema a otro, pero acá no, acá es otro el concepto, es diferente. Ahí vamos a ir viendo. Esta creación es de la nada. ¿Bien? O sea, no hay nada, no existe nada, no hay nada y Dios lo crea. ¿Había algo antes? No. ¿Hay algún requisito previo? ¿Hay algún material antes para poder hacerlo? No. ¿Se entiende? Es algo glorioso, o sea, es algo, por eso es una característica exclusiva de Dios. En lo que no había nada, en lo que no existía, existe. Y los recursos que usa Él están en Él. Él no necesita otros recursos de nadie. Los recursos que utiliza son recursos exclusivos de Él. Él contiene todo lo que necesita para poder crear. No tiene que buscar algún elemento. A ver, escucha, no quiero hacer una comparación tan paupérrima como la nuestra, como buscar un elemento, ¿no es cierto?, que para hacer una cosa que necesitamos el martillo. Es un ejemplo muy bajo de la grandeza, de la perfección de Dios. Un poco para entender, Él no necesita ningún elemento fuera de Él. Él lo tiene todo para crearlo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hablamos. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Ese es el Dios que nos pide compartir. Nos ha compartido su naturaleza. Ese Dios vará. Ese Dios que de la nada está. Y todo lo que hace es perfecto. O sea, no es una construcción que apareció. Hoy apareció algo, pero está mal hecho. Apareció, sí, pero confórmate con que apareció. No, además apareció, fue ahí y es perfecto. No le falta nada.
necesarios para el equilibrio. Aleluya. No le falta ninguna cosa. Nada. Ese famoso principio científico, causa y efecto, ¿no es cierto? Que siempre un efecto, hay una causa detrás, no opera en esto. ¿Por qué digo no opera en esto? Porque no hay una causa, que no había nada. Entonces, esa es un poco la razón que explica el por qué nunca la ciencia va a poder encontrar cómo las cosas ocurrieron. Porque la ciencia necesita evidencias para comprobar ciertos hechos. Pero acá no hay evidencias porque no había nada. Por lo tanto, son hipótesis que nunca van a poder llegar ahí. Porque para llegar ahí de la nada y construir, ¿cómo? De crear eso, no se puede. Por lo tanto, ese principio causa y efecto no existe acá. Está solamente el efecto. La causa es Él. Aleluya. Algo lo obligó en este concepto de Bará a Él. Algo ocurrió en el universo para que Él creara. Tampoco. Eso también es importante entenderlo. O sea, no hay nada que haya gatillado que Él cree. Él creó. No por alguna presión, no porque, mira, justo tengo la necesidad de crear. No, Él creó. Punto. ¿Se da cuenta que no puede haber otro sujeto? No puede haber otro sujeto. Y cuando lo crea, por supuesto que lo que crea es distinto al creador, porque es creación. La creación no es lo mismo que el creador. Él no fue creado. Por eso que este Bará es de Él. Es solamente para el que no fue creado, para el que siempre ha existido, para el que no tiene principio, para el que no tiene fin, que es Él. Él puede usar este poder, Bará, en Él. Y nosotros a veces mirando al Señor como si fuera un amuleto, a veces como que, qué tremendo, qué cosa más terrible. A veces Dios nos perdone. Dios nos perdone por no entender a veces con quién es nuestro Dios, cómo es Él, disputando cosas a veces tan triviales de la vida, no entendiendo el poder y la autoridad que Él tiene. Hay una cosa así que el hombre ha podido comprobar, y no lo quiero mencionar, y ¿saben por qué lo quiero mencionar? No para que nosotros afirmemos nuestra fe, no, solamente como un dato, porque la ciencia, nosotros no necesitamos de la ciencia para creer en el Señor, porque es un proceso o es un concepto de fe. Amén. Y qué bueno que la ciencia puede de repente ir descubriendo cosas, comprobando y dice, y está acá. Y nosotros, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, nosotros ya lo creíamos, sabíamos que era así. No necesitamos que alguien nos venga a decir que era perfecta la creación de Dios. Bueno, pero están los científicos estudiando millones y millones, o miles de años, mucho tiempo estudiando y comprobando, y llegan a una conclusión. ¿Qué conclusión? Muchas conclusiones. Yo quiero nombrarle algunas a ustedes, no están ahí, para que nos gocemos en el Señor, de la perfección de su creación, de esta obra gloriosa de Él. El sistema solar debe tener una posición, han descubierto, correcta, precisa, correcta de la espiral y con la distancia correcta desde el centro de la galaxia. O sea, eso han descubierto. Me imagino que han hecho ensayos de mover un poco, ¿no es cierto?, dónde está la galaxia nuestra para allá, qué ocurre, y han descubierto que está en la posición que tiene que estar. ¿Qué les parece? Claro, nosotros nos reímos acá, pero me imagino la cantidad de estudios que ellos han hecho para poder llegar a esa tremenda conclusión de comprobar que la creación del Señor es perfecta. No está en otro lado. Yo igual decía, Señor, aleluya. Todos los científicos que se reúnen en tantas partes, tantas cosas, qué bueno que están porque van comprobando. No pueden llegar al origen, pero cumplen la perfección de lo que el Señor hace. La ubicación del Sol también debe tener características muy específicas. También se comprobó para permitir al planeta obtener la fluorina que se necesita para sustentar la vida. O sea, la posición que hoy día tiene el Sol está correcta también, ¿ya? Porque si no estuviera en esa posición, no tendríamos los nutrientes, los elementos necesarios para la vida, ¿no? La vida es del Señor, pero Él la ha dispuesto así. Imagínense, el Señor crea algo y está todo correcto, el equilibrio.
el sistema opera sin ningún inconveniente. La densidad de las estrellas están perfectamente bien hechas también porque no se perturban entre sí por la interacción de la gravedad y la órbita correcta de los planetas. O sea, hay elementos y fuerzas que están operando en las estrellas y la densidad de ellas también que permiten que exista ese equilibrio, no se caiga ninguno. Para nosotros que somos los más indoctos, yo no soy una persona, pero yo digo, eso significará que no se caen. Claro, me imagino, están ahí, ¿no? Hay efectos de fuerzas, hay efectos de gravedad. Claro, la perfección de la creación del Señor, en lo cósmico, tanto en lo macro como en lo micro. Bien, en todos los ámbitos, si nos vamos a la grandeza o nos vamos al infinito micro que hay ahí, hasta el último detalle, pero más pequeño, está la perfección de Dios. El Sol es un sistema de estrellas solo para un planeta para tener vida y solamente un cuarto de todas las estrellas en nuestra galaxia son estrellas solas y el Sol debe ser de la dimensión correcta, es la dimensión adecuada, comprobado, y está a la distancia correcta desde la Tierra para poder mantener una temperatura apropiada para la vida y las mareas apropiadas en los mares. Me imagino que también el ensayo consistía, acercamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a todas las fuerzas que operan los campos electromagnéticos, la temperatura, elementos de fuerza, interacciones, qué sé yo, un montón de fenómenos, partículas, y todo eso, al moverlo, ¿no es cierto?, descubrieron de que si se acerca, nos quema, si se aleja, nos congelamos. O sea, está en la posición. Está correcto. Gloria a Dios. Su obra perfecta. Otras cositas más, que tampoco en la prédica contarles todo esto, pero para que nos gocemos en el Señor. Aleluya. Fíjese que un cambio pequeño de solamente el 2% en la distancia del Sol nos quitaría toda la vida que hay en el planeta. O sea, el Señor nos aproxima. Es exacto. Nosotros decimos, mira, estimo que puede ser que, pero siempre yo que trabajo en mi mundo laboral, digamos, cuando tengo que hacer algún proyecto, el cliente me dice, bueno, tú me aseguras. No, yo no podría asegurar, pues yo creo que podría disminuir los riesgos, ya, pero no podría asegurar. El Señor, todo lo que hace está seguro, no tiene error, es exacto, está ahí, dispuesto. Bien. El periodo de rotación del planeta, traslación, también el que en su propio eje y alrededor, el gravitacional, el periodo de rotación del planeta no puede cambiar más de un muy pequeño porcentaje para poder mantener un equilibrio, también comprobado, entre una temperatura agradable por el día y por la noche, y una velocidad agradable también para los vientos. Y el planeta debe tener una incidencia razonable de los terremotos para permitir el reciclar de los nutrientes esenciales de la vida de los mares. ¿Qué está pasando hoy día? Y ahí lo vamos a ver después. La Luna también es una causa importante donde está puesta, también comprobado científicamente. ¿Ya? También comprobado. La Luna, ¿no es cierto?, está en un lugar para mantener las mareas de los mares, por eso que cuando los pescadores también salen a pescar, ustedes saben que todo tiene una connotación espiritual. Todo está hecho así. Y la dimensión de la Luna también establece la inclinación de nuestro eje. Fantástico. ¿Qué está pasando? Que la Tierra está gimiendo. El universo está clamando porque nosotros hemos pervertido ese equilibrio. Por eso es que se producen estos fenómenos naturales que la misma palabra ha establecido. No porque el Señor haya hecho algo incorrecto, sino porque producto del pecado, producto de la perversión nuestra, hemos trastocado y la tierra gime y clama su redención. Por eso es que también la palabra lo establece así. Algunos versículos que hablan del vará. Génesis 1:1, que es el que hemos usado mucho, que los pastores lo han dicho, este vará creacional. Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos, o sea, pon tu mirada en el Señor, mira hacia arriba, despréndete de eso, sale de ahí, levanta tu mirada y mira
¿quién creó estas cosas? Observa. Observa quién es tu Dios. Entiende el Dios que te ha creado para y al que tú te sujetas. Deja de mirar hacia abajo. Deja de mirar el problema. Mira hacia arriba al que creó. Para. De la nada. Él saca y cuenta su ejército. Isaías 42:5 dice: así dice Jehová Dios, que creador de los cielos y el que despliega, el que extiende la tierra. Otro elemento, sí, en realidad la palabra para está en muchas partes, no podríamos estar todo el rato mencionando la tremenda, la cantidad de doctrina que hay asociada al para, ¿no? Entonces, ya sabemos que nuestros pastores, cuando nos dicen algo, hay evidencias bíblicas, pero abundantes respecto de lo que ellos nos entregan acá. Amén. El crear de Dios no solamente y esto también es fundamental. Este crear, este vará del Señor, no es un proceso que ocurrió en los cielos y la tierra. Es un proceso atemporal, o sea, no se agota. En otras palabras, está vigente. Sigue operando en nosotros, sigue ocurriendo. No pasó ahí nomás. El Señor como no tiene tiempo, no se agota. Está operando constantemente. Esa es otra característica del vará. No fue que en los cielos y la tierra ya no se habló más del vará. No. Es una obra que corresponde a una obra de Dios que tiene relación en el lugar santísimo, ¿no es cierto?, donde se tratan nuestros pensamientos que son creacionales, nuestra mente, y abarca lo espiritual, lo íntimo. Viene en el diseño del tabernáculo, donde está el atrio, donde está el lugar santo y donde está el lugar santísimo. Opera el vará en el lugar santísimo, en la mente, porque todo se conecta en su diseño. Pero una de las cosas que a mí, digamos, en lo personal, yo creo que a ustedes también, toca lo más profundo de nuestros sentimientos y que nos emociona, es ese vará que el Señor establece cuando David, en el Salmo 51:10, le dice al Señor: Señor, Padre mío. Yo me imagino a David en su aflicción, en su angustia, en las situaciones donde el Señor lo estaba moldeando, y él levanta su voz seguramente y mira hacia arriba, como lo declara la palabra. Dice: Señor, crea en mí, crea de la nada, porque no existe, no lo tengo. Crea, Señor, crea en mí. ¿Qué cosa? Crea en mí, ¿qué cosa, Señor? Oh Elohim, un corazón limpio. No hay nadie más que pueda crear un corazón limpio. No existe. No hay un antes, no hay un material que el Señor necesite de nosotros para crear ese corazón limpio. Porque no existe, no estaba antes. Por eso es que cuando David se mira a sí mismo, seguramente dice: ¿qué habrá en mí? Toma de lo que te sirva, Señor. Y no, ¿sabes qué, Señor? Necesito tu vará. Tu vará lo necesito, tu poder creacional en mi vida lo necesito, porque quiero que formes en mi vida, quiero que crees en mi vida un corazón limpio. ¿Cuántos quieren que ese corazón limpio, Señor, lo cree en su vida? No hay elementos, no hay terapia, no hay una terapia, no hay un tratamiento, no hay una presión, no hay un componente, no hay un trato en lo humano que lo pueda hacer, porque no es algo que se transforma, es algo que no está. Y ahí el Señor le dice a él: crea, Señor, crea, le dice David a Dios, un corazón limpio. ¿Cómo, Señor, queremos que tú crees en nosotros aquello que no tenemos? Cuando nos miramos a nosotros y decimos: Señor, pero ¿cómo esto es imposible que tú lo puedas hacer en mí? No, pero si está el vará. No te mires a ti, no miremos nuestra flaqueza, no miremos esa circunstancia, porque de lo que no está, el Señor crea. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre.
renueva un espíritu recto dentro de mí. El ruaj del Señor, un espíritu distinto, porque tengo un corazón nuevo, tengo un espíritu diferente. El anhelo de nuestra vida, el anhelo más grande y más profundo, entrar en ese tiempo, en un tiempo de clamor al Señor. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio. El Elohim, ¿no es cierto?, que es el Dios creacional, ese atributo único de Él. Ese es un proceso vigente del vará del Señor. ¿Acaso el Señor nos sigue transformando las vidas? ¿Acaso la ciencia ha podido explicar aquellas cosas milagrosas en lo humano? No lo puede explicar. ¿Por qué? Porque el vará es creacional, de la nada. Por eso es que la ciencia, los milagros, incluso en lo biológico, no los puede explicar. Tenías esto, ahora no lo tienes. Tuviste esta dolencia, el Señor la sacó, no sé cómo. Bueno, no sé, aquí los exámenes dicen que estás bien. No tengo idea cómo ocurrió. El vará del Señor operando en eso, en las cosas visibles, pero en el corazón. Sacando un corazón limpio. Regenera mi vida, Señor. ¿Para qué? ¿Por qué? Isaías 57, 19, la misma acepción. Y aquí está la evidencia de lo que hemos escuchado acá muchas veces, del fruto. Produciré fruto de labios. Este produciré también es vará. ¿De quién es el fruto? Es de Él. ¿Dónde lo pone? En nosotros. Cuando Él viene, y lo hemos escuchado, y dice, voy a buscar, voy a ver, voy a mirar, voy a ver el fruto, mi fruto que está en ti. Por eso, porque es un vará, es de Él. Y Él lo pone en nosotros, ese fruto. No es un fruto que nosotros hayamos generado por nuestra propia cuenta, es un fruto del Señor, un fruto de labios. Son los elementos, son los principios espirituales que están ahí estableciéndose en nosotros, que son de Él. Paz al que está lejos y cercano, dijo Jehová, lo sanaré. Entonces, en realidad no hay nada que podamos hacer nosotros. Señor, te echo una manito, te ayudo con esto, Señor. Si no es solamente rendirnos a Él y sujetarnos a Él. ¿Qué más podríamos hacer? Pero a veces ni siquiera eso hacemos. Ni siquiera eso hacemos. Y hay un acto que quiebra nuestro entendimiento, como ya nos quebró, ¿no? Yo creo que esto ya quebró nuestro entendimiento. Pero esto quiebra aún más, creo yo, un acto impresionante y trascendental en el universo, que tiene que ver que este acto del vará, del creador a la criatura, en donde el propio creador se hace criatura en Cristo. ¿Entienden? ¿Se entiende la idea? El creador toma forma de criatura en Cristo Jesús, tomando carne. Es un acto que solamente puede hacer Él. O sea, Él se coloca en este ambiente acotado, limitado de la humanidad, y se despoja de su dignidad para hacerse criatura. Esta parte es muy importante entenderla, porque a través de ese proceso, a través de ese acto, lo que quiere es que esa eternidad que Él tiene se manifiesta en Cristo, y por eso es que Cristo se tiene que establecer en nosotros. Porque es en Cristo que tenemos esa conexión directa. Por eso Él tiene que hacer este acto de pasar de creador a criatura, para que ese Cristo que está en nuestro mundo, que vino a nuestro mundo y que venció a este mundo, se manifieste en nuestra vida, para que manifestándose en nuestra vida nosotros tengamos esa naturaleza espiritual. ¿Se entiende eso? Aleluya. El yatzar,
Ay, Dios mío, el Yatzar. Le puse la letra ahí para que cuando los pastores vean ese dibujito al lado, ellos aprueben esta prédica. Hay que ser estratégico. Yatzar. ¿Ya? La definición tiene que ver con algo que, ay, Dios mío, ya siento como ese dolor, ¿no? Tiene que ver con formación, con alfarero, moldear, se me viene eso, ¿no? El proceso formativo que nos han repetido tanto. Aquí está esa obra del Señor en este Yatzar que comienza a tratar, que comienza a moldear, que corresponde, ¿no es cierto?, a una obra de Dios en nuestras emociones, que toca y abarca el alma, el corazón, y que está representado en el lugar santo, ese trato especial del Señor en esas emociones incontroladas, en aspectos de ira, en aspectos de angustia, en aspectos de soledad, en emociones que no son gestionadas correctamente. Ahí está ese Yatzar de Dios tratando nuestra vida en los procesos formativos. Y por eso Génesis 2:7 dice: entonces Yahweh Elohim formó, ahora lo moldeó, lo trató, generó un proceso. Esos son los procesos que necesitamos, hermano. Hoy día se abría la reunión con una oración hablando de esos procesos. Señor, Padre Santo, queremos dejarnos formar por ti, moldear por ti, Señor, porque tú quieres hacer ese Yatzar en nosotros, en tu modelo creacional. Aleluya. Dice, formó el hombre, lo formó Adán, del polvo de la tierra. ¿De cuál tierra? De Adamá. Ya ahí se nos viene ese modelo también que hemos visto, que vimos en campamento, ¿no es cierto?, creacional, de la nube, de Eretz, ya, que podemos también revisar un rato más, donde sube el vapor y cae sobre Adamá, y esa tierra rojiza que es moldeable, y viene a generar, a establecerse ese Yatzar. Amén. Ahí lo vamos a recordar también. ¿Para qué? ¿Qué más? Porque sopló sobre su rostro el aliento de vida, le dio de su vida, le dio el soplo, le dio lo que finalmente activó esa creación, ese proceso formativo. Y el hombre, ¿qué pasó? Se convirtió ¿en qué? En un alma viviente, en las emociones, en un nefesh, como dicen, ¿no? Ahí me corrigen los más entendidos, me parece que es nefesh, ahí la palabra ahí de fondo, ¿no? Ya, perfecto, gracias. Efectivamente, el tema de las emociones, tratándose en nuestra vida, formándolo. Si dejáramos un minuto de silencio, 2 minutos de silencio, y pudiéramos, yo les diría, hermano, tengamos algunos minutos de silencio y por favor identifiquemos en nosotros cuáles son esos procesos que hoy día estamos viviendo. ¿Usted los podría identificar? Porque siempre hay algo que el Señor está haciendo en nosotros. Tendríamos que detenernos y decir, tengamos ese minuto y mirémonos, reflexionemos, Señor, ¿qué proceso? A lo mejor no lo hemos identificado y está operando. Y al no identificarlo, lo estropeamos. Finalmente el hacer o el asá, ¿no es cierto?, que por definición algo hizo, hecho, harás, corresponde a la hechura, dice, y nos habla de la obra de Dios en los instintos. ¿Se acuerdan de eso también en la etapa de los instintos, en la parte del atrio? Esa pugna inicial cuando venimos al Señor con esos elementos todavía que están ahí en nuestra naturaleza, que salen, los instintos afloran, no vienen, están ahí, inherentes en nosotros. Y Él viene a tratar esa parte con el asá. Realizar algo a partir de algo ya existente, pero de lo existente que Dios hizo. Dios mismo del vará, tratando con nosotros en esa parte del atrio. No creo que sea más que eso, profundizar más, ya lo hemos visto mucho. Y también la semana anterior se nos habló, en donde también está este proceso creacional, en ese diseño del Señor. A ver, yo en realidad quiero volver a mencionar algo que a lo mejor está repetido, pero volver a mencionar. ¿Se da cuenta que el diseño del Señor se aplica en distintos escenarios, pero es el diseño de Él? ¿Lo estamos entendiendo así?
Por eso es que es importante entender eso. Porque acá vemos, ¿no es cierto?, que está en el tema de la creación, está en el hombre, está también en la semana pasada en esa nube que va en el pueblo en Egipto, en el desierto, perdón, que en el día como nube, que eso también es un proceso creacional que va asociado a este mismo modelo. ¿Bien? El de la nube y el resplandor, dice Isaías 4:5, Yahweh creará, o sea, no existía antes. Ya sabemos que se salvará sobre todo el sitio del monte de Sillón y sobre todo los que se reúnen en la asamblea, una nube de humo por el día. Ya ahí vemos qué significa la nube también, que se nos habló, y el fuego brillante y llameante de noche, porque la Shekina está sobre todo como una jupá. Ustedes ya conocen esos términos y saben, lo van asimilando, amén. Gloria a Dios. Habiendo establecido estos principios creacionales que hemos hablado, es importante entonces entender, y hemos visto cómo coactúan en el universo, para así adquirir todo el entendimiento de cómo Dios opera en nuestras vidas, para llevarnos a la naturaleza de Yahweh. Amén, gloria a Dios. Esa naturaleza celestial. ¿Cómo llegamos a ese hombre celestial? A través de este proceso. ¿Cómo opera ese proceso en nosotros? A través de las situaciones. ¿Y qué necesita el Señor para hacerlo? Nada. Solamente que nosotros nos dejemos tratar. Amén. Punto. ¿Y por qué no nos dejamos tratar nosotros? ¿Por qué no? ¿Qué pasa en nosotros que no? ¿Qué tiene que ocurrir a usted a veces? ¿Qué nos tiene que pasar? El diseño creacional, ese proceso de Génesis, que lo voy a leer aquí rápidamente, y está establecido ahí de Génesis. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí estamos muy bien, Génesis 2. Este dibujito lo saqué del YouTube, de una prédica del YouTube, ¿ya? Los pastores no me comparten la figurita. Está todo grabado, eso dijera el pastor. Génesis 2 dice: tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Se separará del Señor el día en que quiere Elohim Yahweh hizo los cielos y la tierra. No había aún ninguna planta del campo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero ¿y no había sido creado? ¿No había un vará antes? ¿No? ¿Se acuerdan del campamento que la pregunta que nos hizo el pastor Pelucú? A ver, parémonos acá un poco. ¿Cómo es eso que, a ver, y ahora no había nada? O sea, como que ahí se va a crear entonces. El proceso, el vará, ¿no? El ciclo este que está acá, que es un modelo creacional, indica que efectivamente eso fue ya hecho, creado en el vará, antes, para entenderlo de alguna forma. No es que ahí aparece, dice que, porque anteriormente dice que ya lo había hecho, que ya lo había creado. No había ninguna planta del campo, no había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra. La lluvia que cae, no existía. Ni había hombre para que labrara el suelo. En Génesis 6 dice, 2:6, sino que subía el vapor, subía ¿qué? De la tierra. ¿Qué tierra? Eretz. Ustedes saben que hay dos. Básicamente se nos han mostrado dos tipos de tierra, ¿no? Eretz y Adamá. Eretz, de esta tierra, que es tierra firme, de esa tierra, de ese proceso creacional del Señor, de ese lugar, ¿qué ocurría? Subía un ¿qué? Un vapor. ¿Ese vapor qué es? ¿Cuál es el origen de esa palabra? No es un vapor como el que nosotros conocemos, sino que tiene una acepción de un tizón, ¿no? Un tizón, algo que humea, ¿no? Y eso, el cual dice regaba, caía luego sobre otra tierra. ¿Cómo se llama esa tierra? El Adamá.
Entonces yo estuve ahí, compartía con mi esposa, le decía, ¿sabes qué? Me cuesta poder entender una cosa, cómo ellos llegaron a, cómo los pastores a través de la palabra, a lo mejor yo soy una persona que tiene falta de comprensión lectora a veces, o comprensión de, ¿cómo le llaman a un elemento que tienen los alumnos, los niños cuando no entienden? Eso, déficit atencional, puede ser que lo tenga en alguna medida, pero trataba de decir, ¿cómo ellos asociaron, de qué manera asocian esto del tizón con el clamor? Porque ellos la palabra se ha venido soltando indicando que esto es el clamor. Esto representa que la nube, que sube, ¿no es cierto?, el vapor, que es en el fondo humeante, se genera a través del clamor del pueblo. ¿Y cómo asocias ese clamor con el tizón? Entonces yo buscaba ahí todos los recursos. Baruch también, que por ahí consulta, todos lados, viendo aquí y allá, y ¿cómo? Pero al final era algo del Señor tan lindo, tan hermoso, porque el tizón habla de fuego, habla de algo que arde. ¿Y el fuego qué es? El fuego es lo que el Señor utiliza para depurar, para limpiar, para generar una confrontación, para llegar a confrontar, para probar, para pesar las cosas. ¿Y cómo el Señor nos pesa? ¿Cómo pesa la obra de nosotros? Colocándonos en situaciones que generen clamor. Ahí está. Así lo entendí. Ustedes a lo mejor lo entendieron mejor que yo. Dije, ahí está. Por eso el clamor. Por eso, porque el clamor tiene que ver con fuego, tiene que ver con atizonar, tiene que ver con que algo genera, genera el clamor que genera una invocación al Señor. Y sube, y sube, y sube hacia arriba. ¿Y qué ocurre? Se activa ese proceso creacional. Ay, Señor, Dios mío. Gloria a tu nombre, Señor. Cómo tú nos muestras estas cosas. Cómo tú nos revelas tu palabra, Padre. Cómo tú actúas en nosotros. Cómo eres tan fiel con nosotros. Podríamos parafrasear y decir, el Adán creado a través del Bará y hecho a través del Asá de Elohim, será formado ese Yatzar de la Adamá que ha sido regada por las aguas de Eretz. Esa frase se la voy a pasar a los pastores, porque reúne todas esas cosas. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Tú eres tan grande. Tu obra es preciosa. ¿Cómo podremos entender tu profundidad? ¿Cómo podemos comprenderte a ti, Señor? Y yo decía el clamor, Señor, el clamor, y como que me asustaba. Señor, chuta, tú quieres que clamemos, pero para clamar hay que tener aflicción. Ay, ¿a cuántos de los que están aquí les gusta tener aflicción? Uy, Dios mío, y el pastor decía, el que no tiene aflicción acá. Ay, Padre Santo. ¿Por qué? ¿Por qué la aflicción? Comencé a buscar en la palabra la evidencia de todo lo que significa el clamor en alguna parte, porque hay muchas cosas, hermano, y es glorioso, cosas que se nos han dicho en muchas ocasiones, cosas que se nos han dicho en muchas ocasiones. ¿A qué nos conduce el clamor? ¿A qué nos lleva el clamor? Ahí está. Es que esto, todo se conecta. Todo. Proceso formativo. Porque Dios permite, y ahí es donde yo me emocioné, voy a leer esto y les voy a contar por qué me emocioné con esto. Porque dice, Dios permite que nos ocurran determinadas situaciones, ¿correcto? Nos han dicho, difíciles, ¿estamos todos bien ahí? O aflictivas, ¿bien? Para que se produzca el tizón, ¿ya? Y se genere ese humo vapor, entrando así en ese proceso formativo que se irá completando a través de diversas estaciones. Entonces yo dije, Señor, y comencé a indagar. Las aflicciones que tenía la iglesia primitiva eran por causa de Cristo. Y todos los momentos que ellos pasaron eran
completamente injustos, azotados, perseguidos, puestos en la cárcel, llevados a una infinidad de situaciones muy injustas, en donde se generaban estos procesos formativos en sus vidas. Y ahora tú, Señor, nos miramos nosotros, ¿qué persecución tenemos? ¿Cuáles son nuestras aflicciones? Si las aflicciones que muchas veces tenemos son por nuestras propias malas decisiones. Y aún así, en esas malas decisiones, en donde nosotros como resultado de nuestras decisiones erradas, a veces nos encontramos en situaciones aflictivas, aún en esa misericordia del Señor, toma esas situaciones que sí son justas, que las vivamos por nuestra desobediencia, que no eran justas con la iglesia primitiva porque ellos sufrían por Cristo. Nosotros, yo decía, Señor, nos tienes acá, se ha repetido, no tenemos persecución, estamos en nuestra casa, tenemos lo que necesitamos y más encima estamos afligidos porque somos desobedientes, y aún en esa aflicción, en ese concepto de aflicción, tú nos tratas. Y eso me emocionó. ¿Ves la diferencia? Los procesos aflictivos de la iglesia primitiva no eran por malas decisiones de ellos, eran por Cristo. Los procesos aflictivos que nosotros tenemos muchas veces no son, no digo todos, pero una buena parte es por nuestra tosudez, porque no entendemos lo que Dios nos está hablando y estamos tomando decisiones en lo económico incorrectas y pasamos a premios económicos porque no sabemos administrar los recursos, porque no hemos entregado esa área al Señor. Y después, Señor, ¿qué hago Señor? Y si tú mismo lo hiciste. Y aún así el Señor usa eso para un proceso formativo en nuestra vida. ¿No es glorioso el Señor con eso? Por eso creo que esto es muy grande, porque realmente yo decía, buscaba en la Biblia encontrar esas evidencias. Decía, Señor, ay Dios mío, perdóname. Y lo otro, el segundo punto, llama al gozo. Consideremos como necesarias esas situaciones y gocémonos por su ocurrencia, porque Dios está formando en nosotros su naturaleza celestial. Y se me vino un ejemplo también bastante trivial, pero bueno, ya está. Cuando uno tiene un problema, una enfermedad, tengamos una enfermedad, para entender este proceso de gozo, este tema del gozo, una enfermedad difícil, dura, de muerte, de mucha aflicción, y uno va, ¿no es cierto?, y quizás los doctores o el que lo trata le dice, mira, en realidad vas a tener que vivir un proceso, un tratamiento doloroso, ¿ok? Pero tú sabes, al final te llenas de alegría porque tú sabes, pero sabes que al final del tratamiento ya no vas a tener ese tema de muerte que tienes ahí, ese problema grave. ¿Cómo tú vives el tratamiento? Con alegría. Porque ¿qué estás mirando? ¿Estás mirando el tratamiento? No, estás mirando con tu visión el resultado final. ¿Entiendes? Por eso es el gozo. Por eso que los pastores cuando nos hablan nos dicen, no mires lo que estás viviendo, no, mira a dónde te quiere llevar el Señor, mira hacia allá, mira el resultado. Señor, estoy viviendo esta aflicción, Padre. No, mira lo que Dios va a hacer contigo, y por eso te gozas. Porque sabes lo que Él va a hacer contigo, porque sabes que te va a completar, porque sabes que es necesario que lo hagas. Saquemos la mirada de eso. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando vos veáis cercados de diversas pruebas. Oh Señor, gracias, Padre, que estoy viviendo esta aflicción, Señor, porque al final sé que esto es porque tú me vas a formar y me vas a completar en un área que necesito, que tengo necesidad y yo no me doy cuenta. Que ese proceso es para que yo salga de ahí y la nube se levante y avance. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Como entristecidos,
con las circunstancias, mas siempre gozosos. Como pobres, pasando dificultades, pero enriqueciendo a muchos con la palabra, con el testimonio, con lo que Él ha hecho en nosotros. Como no teniendo nada, o sea, no siendo dependiente de las cosas, no sujetándome a lo que tengo, no valiéndome de lo que Dios me ha dado. No. Esto es nada frente al Señor. No es que lo despreciemos, sino que a lo que Él nos ha dado es nada. No me sujeto a eso. Por eso es nada. O sea, no tiene, para mí no tiene comparativo eso que tengo. Eso es nada para mí. Frente a quién, aunque poseyéndolo en Cristo. ¿Se acuerdan del primer versículo que partimos hoy día? Todo lo que ustedes necesitan está en mí. Por lo tanto lo tenemos todo. Por eso acá dice poseyéndolo todo, enriquecidos en Cristo. Amados, no os sorprendáis del fuego. Y ahí asocié el clamor. Ahí está el clamor del tizón. No te sorprendas del fuego de prueba. El fuego que viene a pesar, a quemar lo que no es, lo liviano, lo que está ahí. Va a quedar solamente la verdadera obra en medio de vosotros, porque yo he venido para probaros. En la medida que compartís estos padecimientos de Cristo, regocijados. Aleluya. Las aflicciones, hermanos, también nos enseñan a doblar nuestras rodillas. Otro beneficio. No hay un momento donde nosotros no doblemos con más pasión nuestras rodillas, si no es en la aflicción. Díganme usted. Es distinto doblar la rodilla cuando uno no tiene un gran problema y dice ya la doblo igual, porque habla que doblar. Pero cuando estás pasando una situación de aflicción, las rodillas caen solas. Porque el Señor te está enseñando, te está mostrando cómo tienes que humillarte. A través del doblar tu rodilla. No, mira, yo en realidad no me humillo porque, bueno, ya. Pero acá está el proceso que el Señor quiere generar a través del clamor, el humillarse, el doblar la rodilla. Otro beneficio más del clamor. El cambio de mentalidad también es otro beneficio, otro atributo que viene con el clamor. ¿Por qué? Porque se requiere que seamos humillados para que se establezca el surco, la mentalidad de Cristo. Y ahí viene Salmo 119 y 67, que me parece fantástico también. Dice, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. ¿Ok? Hacía lo que quería. Pero eso era antes de que fuera humillado. ¿Qué pasó después? Mas ahora guardo tu palabra. El surco. No en la memoria RAM, sino que en la memoria fija, definitiva. En la que está, en la que queda, en la que se almacena. Ese es el surco, porque queda ahí, no es volátil. O sea, se produce la marca cuando hay humillación. Porque cuando hay humillación, la palabra se guarda, entra en la persona, genera un cambio. Amén. Entonces podríamos decir nosotros que aquellos que no tienen palabra es porque no se humillan. Todos tenemos que tener palabra del Señor en todo lo que hacemos. En testimonio, palabra. En una situación, palabra. Tiene que estar la palabra. Porque esa es una evidencia de que hemos vivido procesos de humillación que nos han permitido guardar esas. ¿Qué palabras tienes tú del Señor?
¿Acaso a lo mejor a alguno de ustedes no le ha tocado comparecer ante el tribunal pastoral? Donde por una situación determinada le van a decir, ¿y qué palabra te dio el Señor para eso? Y tú quedas cri cri. Porque no tienes palabra. Porque has tomado una decisión en donde no has buscado ese surco que Dios quiere poner en tu vida. Porque todo tiene que estar sustentado en la palabra. Eso no lo hemos entendido. Todo tiene que tener un sustento en el Señor. Por eso Él dice que en mí está todo. Todos ven a buscarlo acá. No, es que esta parte yo en realidad no tengo una palabra ahora, ¿no es cierto? Porque no lo buscaste, porque te fuiste a buscar en otro lado, en otra dispensación. No buscaste la dispensación del Señor, por eso no tienes palabra. Salmo 119, 71 dice, bueno, este Salmo 119 tiene muchos versos, así que yo saqué dos nomás, pero ay, Señor, ahí, como habla el Señor ahí. Bueno me es haber sido humillado, Señor. Me acordé de un hermano que tengo yo, muy querido, que es como mi hermano de la sangre en realidad, pero él mira hacia atrás y conecta ciertos puntos y dice, y a usted no sé si le ha pasado, cuando ya pasan los años, él dice que bueno que mi mamá o mis padres, si no me hubiesen castigado en ese minuto, quizás donde yo estaría en este momento. ¿Qué haría? Menos mal que ella me corrigió ahí, ¿no? Mi hermano se acuerda porque él, en un momento, esto que no he grabado, en un momento me acuerdo de esa historia y siempre me río, pero tiene esto más o menos lo que tiene que ver con esto. En un momento él trae una muy buena idea a su casa, ¿no? Y llega a su casa porque estaban pasando una necesidad muy fuerte y va donde su mamá, le dice, mamá, ¿sabes qué? He tomado una decisión. Tenía, no sé, 15, 16 años, estaba estudiando. He tomado una decisión porque veo necesidad. He decidido dejar de estudiar para trabajar y traer el sustento al hogar. Y la mamá le dice, mira, pásame ese chicote que está ahí. Acá yo te voy a explicar cómo funciona esto. Y se llevó una de esas que, y ahora él lo mira y dice, Señor, digo yo también, si tú no me hubieses humillado, si tú no hubieses sido humillado, si yo no hubiese sido humillado, yo no hubiese aprendido tus estatutos. Si yo no hubiese tenido esa necesidad, ahora díganme, ¿acaso no todos aquí o una gran parte han llegado por una necesidad? Sí, seamos sinceros. ¿O le nació llegar? No, mire, en realidad yo no tengo ninguna dificultad en nada y vengo acá porque vengo. Si todos tenemos una historia, todos tenemos un proceso que nos trajo, que nos atrajo a Él, que nos redimió en Él y hace subir ese vapor. Las situaciones que hacen subir a través de situaciones de presión. Yo sé que ustedes escuchan 40 minutos, como dicen los pastores, ya estamos 15 minutos sin escuchar. Produce invocación. Produce invocación. ¿Qué es la invocación? Es ese acto, ese tiempo de aflicción que busca en nosotros que se manifieste ese vapor de forma de invocación al trono de Dios y que se establezca un tiempo formativo en la vida de peregrinación. Salmo 119 otra vez. Oh Jehová, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Señor, tú eres tan fiel conmigo, Señor. Tu fidelidad es tan grande. ¿Por qué? Porque me afligiste. Eso dice este verso. Señor, ¿sabes cómo sé que tú eres fiel conmigo? Porque me llevaste a la aflicción. ¿No lo encuentra un contrasentido usted? ¿Cómo opera el Señor? Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas los libra el Señor. ¿Significa entonces, hermano, alguien podría pensar, y yo creo que a más de alguien se le pasó por la mente, significa entonces que Dios se complace, disfruta con nuestras aflicciones? Oye, el Señor que le gusta vernos y está arriba, cómo sufro, cómo lo tengo ahí, mira.
enfermo. Alguien podría pensar, oye, estos son masoquistas, les gusta vivir una vida de sufrimiento. No es así. Porque Él siente nuestras aflicciones con nosotros. Él está a nuestro lado. No te deja. ¿Entiendes la diferencia? Él te acompaña en ese proceso. No te sientas solo. No te sientas abandonado. Porque las tinieblas quieren hacerte pensar que estás solo, que no tienes a nadie. Él está a tu lado. Él te acompaña. ¿Acaso no lo has visto que te acompaña? ¿Acaso no lo hemos visto que está con nosotros? ¿No tienes una experiencia que contar donde Él te ha acompañado? Él siente con nosotros. Segunda Tesalonicenses 1:4-7 dice: en toda angustia de ellos Él fue angustiado también. ¿Por qué? Porque cuando ese vapor sube, tocas el corazón de Dios. El pueblo en Egipto clamó y el Señor escuchó. Porque Él comparte esa angustia. Eso dice Segunda Tesalonicenses 1:4-7. De manera de que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias, dice acá Pablo, por vuestra perseverancia y la fe en medio de todas las persecuciones y las aflicciones que soportáis. Y aquí viene algo glorioso, porque dice, y con esto voy a ir cerrando ya. Dice, persecuciones y aflicciones que soportáis, una señal evidente de que Dios es justo con ustedes, para que seáis considerados, y aquí viene lo tremendo, dignos del reino de Dios. ¿Cómo? O sea que la aflicción nos hace dignos del reino. Ay, ay. Cambia la cosa. Cambia la cosa ahora. Porque además nos prepara, nos coloca aptos para el reino por su gloria, por su gracia. Las aflicciones son una característica de aquellos que son dignos del reino. Esto lo encontré tremendo, porque nos hablan de la dignidad. ¿Cómo somos dignos? En las aflicciones. ¿Por qué? ¿Por qué? No solamente por eso, sino por lo que dice Primera de Pedro, y con esto sí cierro. Primera de Pedro 4:13-14. ¿Por qué nos hace dignos? Porque la medida en que compartimos los padecimientos ¿de quién? De Cristo. Por eso somos dignos. Porque estamos compartiendo lo que Él padeció. Señor, yo compartí ese proceso contigo, Señor, lo que tú viviste, y yo también de alguna forma lo estoy viviendo y me gozo. Y fíjese cómo sigue. Por eso regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis. ¿Pero con qué? Con alegría. Pero me falta la palabra antes de la alegría. Con gran alegría. No con una alegría, sino con gran alegría. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos. Estoy cerrando ahí porque nos hace participantes de los padecimientos de Cristo. Ahí está el último punto. El Señor ha hablado a nosotros. Nos viene hablando, nos viene soltando palabras, hermano. Viene generando en nosotros y pongámonos por favor atentos a eso. Veamos qué está pasando en nuestra vida. Como dije delante, si tuviéramos 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos para enumerar aquellos procesos que estamos viviendo, ¿usted nombraría alguno? ¿Lo identificó? ¿Cómo lo está llevando? ¿Se está regocijando en ese? ¿Está gozándose con gran gozo, como dice la palabra? ¿Estamos en eso? Aleluya, que así sea en nuestras vidas.